Hola, buenos días a todos y todas. Pues aquí estamos nuevamente en el segundo programa de Unisexo Divergente con los auspicios, por supuesto, de UPAV Radio y de la Fundación Hacia un Sentido de la Vida, FUNCEVIDA, a la cual represento yo en Veracruz. Vamos a tener como invitados, o tenemos ya, porque aquí están conmigo, a Silvia Susana Jácome. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rosy? Pues muy buenos días, muy contenta de estar aquí en tu programa. Gracias, gracias. Y a Edgar Pérez nuevamente. Hola, buenos días, Rosy, un gustazo estar aquí contigo. Igual, ya dije el otro día que no lo soltaba y aquí lo tengo, ¿verdad? Bueno, pues nos pueden escuchar como han estado escuchando anteriormente en www.upav.edu.mx o un ratito más tarde en su página de Facebook de UPAV Radio también, ¿no? Y bueno, si quieren ustedes enviarme algún WhatsApp en el mientras tanto para hacerme alguna pregunta, sobre todo un mensaje de texto para no interrumpir el programa, pues me pueden marcar al 2281 14 72 20. Comenzamos. Tenemos que reconocer a la familia como un órgano generador de valores y conductas morales, especialmente promover en las familias la existencia de una diversidad, porque la diversidad es un concepto amplio que habla acerca de la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad que existe en el núcleo familiar depende directamente de la promoción de estos valores. Ahora, enfocándonos en términos de diversidad sexual, uno de los ejes principales es promover en la familia la educación sexual para promover adultos seguros y además capaces de manipular esta información con la finalidad de potenciar en las personas y en los niños un respeto hacia esta diversidad, tolerancia, entre otros valores. Pues aquí estamos con Silvia Susana Jácome. Ella tiene la maestría en educación sexual por el CISES, que está aquí en Jalapa, y ha trabajado muchísimo el tema de lo que es la sexualidad y la diversidad sexual. Mi primera pregunta, Silvia, sería si nos puedes explicar, bueno, así soy de organizada, ir de lo general a lo particular. Si nos puedes explicar qué es la sexualidad en referencia a eso de los solones que mucha gente no sabe. Gracias. Sí, claro que sí, Rosy. Bueno, mira, sexualidad es un término muy amplio, muy amplio, que tiene que ver con nuestras percepciones, nuestras sensaciones que repercuten en pues cuestiones de erotismo, en cuestiones de reproducción, en cuestiones de género, en cuestiones también de vínculos afectivos y precisamente para no ampliar demasiado el concepto o para irlo especificando, hay un sexólogo mexicano, Eusebio Rubio, que habla justamente de esto que mencionabas, los solones de la sexualidad, y dice que estos solones son parte de un sistema que a su vez son un sistema en sí mismo, o sea, es decir, que son independientes, podemos vivirlos y revisarlos de manera independiente, pero también en relación con los otros tres solones. Uh-huh. Y estos son la reproductividad, el género, el erotismo y los vínculos afectivos. Es decir, cómo vamos viviendo no solamente la reproducción biológica, padres, madres, hijos, hijas, sino pues la reproducción de nuestras ideas, nuestros afectos, todo esto que tiene que ver con este sentido de trascendencia. Y dice Eusebio Rubio, es el potencial de reproducirnos a nosotros, a nosotras mismas de alguna manera. El olón del género, bueno, tiene que ver con cómo me vivo como hombre, como mujer, o como algún otro género intermedio o externo, porque pues ahora ya el tema del género ha roto muchos paradigmas, y entonces puedo identificarme no solo como hombre o como mujer, sino como ambos o como ninguno. Uh-huh. Y el tema del erotismo es
este potencial que tenemos los seres humanos de experimentar placer sexual, que puede estar vinculado o no con la reproducción, que incluso esta parte es mínima. El erotismo lo vivimos mucho más allá del mero acto reproductivo. Claro. Y los vínculos afectivos, que tienen que ver cómo me relaciono de una manera, pues desde la emoción, desde el sentimiento, desde el cariño, desde el amor, con otras personas, ¿no? En una primera instancia con papá y mamá, con mis hermanos, hermanas, gente cercana, al momento de entrar a la escuela, pues también compañeros, compañeras, y en una manera, digamos, más amplia, no necesariamente más completa, pero sí más amplia, pues una relación de pareja, ¿no? Entonces, estos son los 4 lones sobre los cuales se cimienta lo que conocemos como sexualidad. ¿Alguna pregunta, Edgar? Sobre sexualidad. ¿Sabías lo de los solones? No, de hecho lo desconocía, actualmente apenas vengo escuchando sobre los solones, pero sí es importante esto sobre ver la sexualidad más allá que con fines reproductivos, ¿no? Porque creo que hablar de sexualidad es un tema muy, muy, muy amplio. Silvia, Susana, ¿cómo se ve la sexualidad dentro del colectivo LGBT? Pues de entrada yo diría que se ve de una manera disidente, porque pues hay una norma, hay lo que conocemos como la heteronormatividad, que nos señala cómo tenemos que ir viviendo esta sexualidad, porque hay otro enfoque también muy interesante que plantea Guillermo Núñez, que habla de 3 ejes, que son sexo, género y deseo. O sea, de alguna manera son muy parecidos, ¿no? Pero lo que plantea Guillermo Núñez, y me parece muy interesante, es que estos ejes son independientes y no necesariamente tienen una correspondencia, que ese es el gran asunto que tiene que ver con la heteronormatividad. En la heteronormatividad me dicen, bueno, si tu sexo es masculino, es decir, si tú eres macho, estamos hablando biológicamente, tú tienes que ser hombre, estamos hablando de género, y te tienen que gustar las mujeres, estamos hablando del deseo. Y si eres hembra, tienes que ser mujer, te tienen que gustar los hombres. Entonces, toda aquella persona que no encaje en este esquema y que no se corresponda en estos 3 ejes, pues está fuera, ¿no? Y es lo que conocemos como la diversidad sexual, es decir, yo puedo ser un macho, pero ser hombre, ser hombre, pero que me gusten los hombres, o ser un macho y ser una mujer y que me gusten hombres y mujeres. O sea, cualquier combinación es válida. Y yo te diría, Edgar, que en este sentido es como vivimos las personas de la diversidad sexual nuestra sexualidad, es decir, de una manera disruptiva, de una manera a veces, yo diría que muchas veces, con rebeldía, porque no nos ajustamos. Y no es que no queramos ajustarnos, es que descubrimos que nuestra sexualidad es diferente a la que nos marca este esquema rígido, convencional, muy, muy severo, porque los castigos, las sanciones sociales que inflige contra quienes rompemos este esquema, pues muchas veces son muy severas, incluso pueden llegar a la muerte, como ha sucedido. Entonces, pues lo vivimos así, y ya cada quien, pues a lo mejor con miedo, a lo mejor con dudas en un principio, a lo mejor con mucho orgullo, incluso también, como ahora que pues hace poco se celebró el orgullo LGBTI, y pues yo diría que además de una manera muy convencida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona heterosexual que pues jamás se ha planteado su orientación, su identidad de género, pues la va viviendo y está bien, ¿no? Está bien, no hay ninguna crítica, pero a lo que me refiero es que no necesita confrontar su propia sexualidad. Nosotros constantemente lo estamos haciendo, claro. Y eso nos permite una mayor convicción de ser quienes somos y de vivir nuestra sexualidad como la estamos viviendo. Muchas gracias. Silvia. He visto, bueno, a lo largo de tu plática tan interesante, has hablado de nosotros como incluyéndote dentro de la diversidad sexual, que todos estamos dentro de la diversidad sexual, pero muchísimas personas no te conocen. No sé si tú quisieras compartirnos un poquito de tu vida, de quién eres. Claro que sí, Rosy, con muchísimo gusto. Yo soy una mujer transexual
¿Qué quiere decir esto? Que yo soy una persona que nazco con el sexo masculino, nazco como macho, con órganos sexuales masculinos, cromosomas XY, etcétera, etcétera. Me tratan como niño, me ponen un nombre de niño, me regalan cochecitos, pelotas, etcétera, etcétera, pero desde muy chica yo me doy cuenta que no encajo. Yo creo que desde que estaba en el kinder, yo empiezo a convivir más con las niñas, a jugar a la comidita, a Doña Blanca, Encantados, todos estos juegos que además en mi época pues eran muy frecuentes entre las niñas, y es cuando yo pues empiezo, como lo decía hace rato, ¿no? con mucha confusión. Dice, bueno, ¿por qué me dicen que soy niño si yo estoy pues viviéndome como una niña? Claro, esto me llevó muchísimo tiempo darme cuenta qué es lo que pasaba. Mucho tiempo pensé que yo era una persona enferma, que estaba loca, etcétera, etcétera, hasta que por fin, bueno, entendí, tuve información, conocí a otras mujeres transexuales o transgénero, y entonces dije, bueno, pues esta soy yo, no estoy enferma, no estoy loca, simplemente soy diferente, y pues así vivo ahora mi condición transgenérica, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Edgar, también Sí, quieres compartirnos? Muy interesante. Claro, Rosita, bueno, pues yo soy un chico gay. Yo también, es interesante cómo tocas este tema, que las personas heterosexuales no tienen que confrontarse sobre una identidad, o no tienen que preguntarse todo el tiempo por qué me está pasando esto, o quién soy, o hacia dónde voy, por qué me dicen que soy niño y me tienen que gustar las niñas, pero me gustan los niños, ¿no? Yo igual desde muy chico supe que me gustaban los niños. Incluso en la primaria había un niño que me gustaba, era mi compañerito de clases, pero pues obviamente yo lo veía como un amigo, ¿no? Pero sí había como una atracción más allá de una amistad, que incluso hacía yo cosas como para llamar su atención, ¿no? Y así como, fíjate en mí, no existo. Pero todo el tiempo lo supe, o sea, desde la primaria, la secundaria, la prepa y demás. Ya yo salgo del closet hasta la universidad hace 5 años. Pero todo el tiempo estuvo en mí esa pregunta, es que esto está mal. Aparte yo tenía una presión religiosa porque vengo de una familia muy católica, una presión social porque vengo de un rancho, o sea, de un pueblito donde la gente es muy cerrada, está heteronormada. Entonces, para mí siempre estuvo mal, ¿no? Entonces yo dije, es que gustarme los niños está mal, ¿no? Incluso hasta me daba miedo salir del closet porque donde yo vivo mataron a 2 chicas transexuales. Entonces yo dije, es que si yo salgo del closet, pues me va a pasar algo más. Cuando yo llego y me doy cuenta que hay una diversidad, conozco a más chicos gays, conozco a chicas trans y demás lesbianas, me doy cuenta que no estoy mal, simplemente soy diferente y ser diferente no es malo, ¿no? Bueno, pues todos somos diferentes porque, bueno, pues estamos aquí, la mesa de la diversidad sexual. Yo soy heterosexual por ahora, porque uno no sabe lo que vaya a pasar mañana. Han habido casos de viejillas que luego terminan son heterosexuales, son casadas con hijos y divorciadas o lo que sea, y terminan viviendo una relación de pareja con una mujer. Así que bueno, pero por ahora creo que soy bastante heterosexual y bueno, pues no sé. Seguimos con unisexo divergente. Pero ahorita quería dar algunas noticias que han surgido esta semana en referencia a la diversidad sexual. El 25 de septiembre tuvo lugar la Cumbre de Premios Nobel de la Paz en Yucatán, un estado donde están luchando fieramente porque se acepte el matrimonio igualitario, ¿verdad? Y bueno, ahí tuvimos precisamente a Ricky Martin, el famoso cantante puertorriqueño, que habló en favor del matrimonio igualitario y en favor del reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Finalmente, en esa diversidad sexual estamos los heterosexuales, que sí tenemos derechos humanos, y por qué va a haber diferencia con los que no son heterosexuales, ¿no? Otra noticia que me llamó la atención esta semana fue que la Iglesia Católica, más bien la diócesis, o sea, el sector de la Iglesia Católica en Basilea, Suiza, salió a declarar, su representante, su apoyo a las uniones entre personas del mismo sexo. O sea, dentro de la Iglesia Católica
digo yo afortunadamente, está empezando a haber un pequeño cisma, que no sé si llega a ser el cisma famoso, pero un cisma en donde ya hay diferentes opiniones, porque efectivamente pues son personas, los señores o las monjas que están en la Iglesia Católica, y cada una tiene derecho a su opinión. Y finalmente me topé con una declaración de Católicas por el Derecho a Decidir, que es esta Asociación Internacional de Mujeres Católicas, que claman su derecho a decidir y no lo que la Iglesia les impone, ¿no? Y ellas dicen, apoyar el matrimonio igualitario es entender que todos tenemos el mismo derecho a amar. Y esto me trae nuevamente a otra pregunta, Susana. Desde el trabajo que has estado realizando tantos años, ¿cómo percibes tú a la sociedad? Te digo lo que yo percibo. Lo que yo percibo es que la sociedad en general, la gran mayoría de la gente, cuando se habla de sexualidad, lo que le viene a la mente son los órganos sexuales y la relación coital. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto que no, porque, bueno, estoy de acuerdo en que esa es una mirada muy común, muy frecuente por parte de amplios sectores sociales. Sí. Sin embargo, pues la sexualidad va mucho más allá de eso, ¿no? Cuando doy talleres con adolescentes, hacemos un ejercicio de imaginación, incluso aritmético, donde los pongo a pensar cuántos encuentros sexuales puede tener una pareja heterosexual casada a lo largo de, no sé, 40, 50 años de vida sexual activa, y bueno, sacamos ahí una cifra de 3,000 aproximadamente. Y les pregunto, ¿cuántos hijos creen que tenga esa pareja? Pues 2, 3, máximo 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 2,996 encuentros sexuales y solamente 4 son con fines reproductivos. Entonces, claro, la reproducción es un porcentaje mínimo que no llega ni siquiera al 1% de la sexualidad. Y además de que la sexualidad, como decíamos hace rato, va mucho más allá del coito, del erotismo, ¿no? Hay muchísimo más que eso. Entonces, yo diría que ese enfoque muy centralizado en la reproducción es lo que ha ocasionado este rechazo, y claro, también pues ideas, ¿no?, de la Biblia, que se escribió hace 4,000 años, 3,000 años, en donde se condena la homosexualidad por no responder a estos fines reproductivos. También además el pueblo judío, bueno, pues estaba constantemente en guerras, tenía que reproducirse, y no solamente condena la homosexualidad, sino la masturbación también, por ejemplo, ¿no? Hoy en día lo que menos necesita este planeta es que los seres humanos nos sigamos reproduciendo, y lo que sí necesita es que nos amemos. Y no importa si somos hombre o mujer, si somos hombre con hombre o si somos dos mujeres, si nos amamos estamos contribuyendo a mejorar esta sociedad. Sí, tengo entendido, por ahí leí en algún lado, y lo comparto cuando doy los talleres también de bullying por homofobia, que la relación entre una pareja de hombre y mujer judíos, en ella está permitido todo, ¿no? Cosa que la Iglesia Católica ve con malos ojos: el sexo oral, el sexo anal, todo lo que se les antoje, todas las posturas del Kama Sutra, para arriba, para abajo, como sea, siempre y cuando termine el varón eyaculando en la vagina de la mujer, porque el semen es sagrado y no se puede perder. Y de ahí nos viene todo ese rollo de que tenemos que reproducirnos y todo eso. El semen no se debe de perder, ¿no? Sí, claro, y también de esto viene la postura de algunas religiones que se oponen al uso de preservativos, porque precisamente el acto coital es con fines reproductivos, y como dice Silvia, Susana, yo creo que de todas las relaciones sexuales que tienen las parejas heterosexuales, 2 o 3 son con fines reproductivos y las demás son por mero y puro placer de erotismo, como lo mencionaba ya Silvia. Y claro, la postura de la religión católica y de varias religiones que se basan en la Biblia. Y es importante saber que la Biblia se escribió hace muchos años y fue inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Entonces, ahí condenan el acto de la fornicación entre parejas del mismo sexo, porque, como dice Silvia, no es con fines reproductivos.
Pero, y esto me conlleva a otra pregunta, Silvia, Susana, ¿qué opinas del concepto que tienen transgiversados la sociedad, el Frente Nacional por la Familia, que ahora está muy sonado? Creo que apenas tuvieron una marcha aquí en Jalapa, de qué es lo natural, porque ellos se refieren a decir es que no podemos permitir una familia antinatural, porque no es una familia natural. Pero a mí me causa mucho conflicto porque incluso en la biodiversidad de la naturaleza hay actos homosexuales entre animales, el caso de las jirafas, los leones, los monos, los pingüinos, etcétera, entre otros, los perros también. Entonces, ahí tengo dudas respecto a qué es lo natural para ellos. Sí, bueno, yo te diría dos cosas. Una, les cuento lo que alguna vez, así que sondeando el asunto con mi familia, antes de yo salir del closet, le pregunté a mi hermana, así como para tener una idea de su homofobia o no, qué opinaba de los matrimonios homosexuales, que además en esa época se estaba discutiendo esta posibilidad en la Ciudad de México, y me dijo exactamente lo mismo. No, porque no es algo natural. Hacía como un mes o dos le habían puesto un marcapasos a mi papá, siempre tuvo problemas del corazón, bueno, a cierta edad. Entonces le dije, oye, un marcapasos tampoco es natural, ¿qué hacemos? ¿Se lo quitamos? No, ¿cómo crees? Bueno, entonces no quiere decir que todo lo natural sea bueno y todo lo que no es natural sea malo. Una célula cancerígena es natural y sin embargo vamos a quitarla porque me puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, eso de lo natural como lo bueno y lo que no es natural como malo, yo creo que no tiene ningún sustento. Y por otro lado, y si nos vamos a lo natural, pues yo te diría que el amor es muy natural, ¿no? El amor es tan natural que el mismo fundador del cristianismo, Jesucristo, pues fue lo que vino a predicar, amaos los unos a los otros. Entonces, pues ¿de qué se trata, no? O sea, no vino a decir, eso lo dijo Yahvé cuando Adán y Eva, reproduzcanse. Jesús no dijo reproduzcanse los unos con los otros, dijo amaos los unos a los otros. Entonces, si el amor que sienten dos hombres entre sí o dos mujeres no es natural, pues entonces ¿de qué estamos hablando, no? Sí, claro. Sí, y esto conlleva también, hace bueno, no hace muchos años, hace algunos años yo estuve practicando la religión católica. Actualmente me considero no creyente de nada, pero fui practicante de la religión católica, y cuando salí del closet, un sacerdote de esta religión me comparte un libro, ¿no?, respecto a homosexualidad, porque me quería abordar sobre este tema. Y ese libro la verdad es que no lo leí todo, pero en las partes que él me subrayaba me decía que la religión la religión católica no estaba peleada con la homosexualidad, porque al final de cuentas ellos apoyaban el acto de amor. Con lo que no estaban de acuerdo era con la fornicación de entre personas del mismo sexo, ¿no? Sí, exactamente, es lo que dice, ¿no? Es que no estamos contra el pecador, sino contra el pecado, ¿no? Como, bueno, asumiendo que la homosexualidad, y además durante mucho tiempo fue conocida como sodomía, las relaciones sexuales anales. Entonces, me parece que están poniendo el acento únicamente en un aspecto de la relación, porque obviamente dos hombres, dos mujeres, tienen muchísimas maneras de interrelacionarse, incluso eróticamente, no solamente a través de un coito, ¿no? Y otra vez, volvemos a lo mismo, ¿cuántos coitos en una pareja heterosexual tienen fines reproductivos? Entonces, así como esas 2.996 veces que tuvieron un encuentro sexual las parejas heterosexuales, pues con los mismos fines, los mismos propósitos, las tienen las parejas homosexuales. Sí, bueno, precisamente, bueno, como este programa también se trata de sensibilizar a la población en general, yo vuelvo a insistir, la población en general cree que entre una pareja de homosexuales no hay amor, que lo único que les interesa es el sexo. O sea, tú le dices homosexual y pum, en la mente ya tienen la pareja de los dos chavos o dos chavas, no más en la cama, por decirlo finamente, ¿verdad? Y eso es lo que estamos aquí con este programa, eso es lo que trato yo de que la gente vaya entendiendo precisamente lo que hablamos, que la sexualidad implica mucho más cosas que solamente la relación coital, ¿no? Y no solamente la población en general, sino estoy yo muy
dirigida, o mi intención en el programa es llegar a madres y padres que tienen hijos LGBT, que luego vamos a hablar de las letras, ¿verdad? Y LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y varias más, que pues es una tragedia. Cuando el hijo te dice, mamá, soy gay, Dios mío, es una tragedia, ¿no? Yo lo viví, yo tuve un hijo gay, desafortunadamente murió de SIDA hace 26 años y bueno, por eso estoy yo aquí en este momento, gracias a todos esos acontecimientos. Pero para mí sí fue muy difícil y fue muy doloroso. En aquella época no había grupos de apoyo, no tenía yo a quien acudir. Acudí a la Enciclopedia Británica y decía que era antinatura, ¿no?, el hecho de una relación homosexual. Me imagino que la Enciclopedia Británica ya se habrá puesto al día, ¿verdad? Espero. Pero estoy hablando pues yo de hace 28, 29 años y no, fue muy, muy difícil. Sin embargo, sigue ocurriendo. Ya tenemos mucho más conocimiento de lo que es la diversidad sexual, ya vemos con mucha más facilidad a muchachos homosexuales de la mano en la calle o dándose un picorete por acá o por allá, pero la idea general es que eso es negativo, que eso es malo y por tanto, aunque no seas creyente, que era mi caso, yo no soy católica ni nada, no tengo religión, ni la tuve nunca, pero sí, digamos, rechazo a lo que es la homosexualidad, que flota en el ambiente, pues hoy en día hay muchos padres y madres que siguen en la misma situación, ¿no? Y esa es mi idea, ayudarlos un poquito a esto, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el programa Unisexo Divergente. Nos puedes escuchar, como ya dije, en www.upap.edu.mx y en Facebook en UPAP Radio. Y seguimos en un ratito. Gracias. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también. Alejandro es un loco. Bueno, Alejandro es un amante de la vida, una persona que hasta ahorita no se ha dejado de derrumbar por ninguna situación que le pase. Es alguien que ama la naturaleza, que ama la humanidad, que cree en la humanidad pese a las situaciones o circunstancias que se puedan estar viviendo. Cree todavía en la raza humana, alguien que ama a los animales y los respeta como seres vivos, que disfruta mucho viajar, a realizar cosas diferentes cada día, disfruta estudiar y disfruta mucho su parte de su licenciatura, lo que estudió, y que su hobby favorito y su pasión de la vida es el practicar yoga. Ale, bueno, hola. Sí, es que se resiste. Tiro, exhalo, bajo. Naturopatía, pues es que cuando estaba, ya estaba yo practicando, ya llevaba años practicando yoga, y ya llevaba un régimen vegetariano, y dije, ¡hala! Qué padre se siente comer natural y qué energía tengo y demás. Entonces dices, pero ¿cómo puedes enfocar eso a las demás personas sin que algo ampliar un poco más? O sea, sí acepto la parte física, pero hay muchas personas que no les gusta la parte física, la parte nutricional, ¿no? Yo no sabía que existía naturopatía, o sea, pues no.
Entonces, cuando estoy checando en la página, en el portal de UPAV, naturopatía, y comienzo a revisar todo lo que tenía, pues rápido me puse en contacto, ¿no? Cuando encontré naturopatía, sí, la palabra me cuadró. No sabía ni idea, o sea, de que existía aquí en Jalapa una carrera como tal. O sea, yo pensaba que había puros diplomados, puros módulos, para las terapias, pero no como tal una licenciatura. Entonces, cuando me encontré con la licenciatura, pues sí, me dejé ir, o sea, dije, de aquí soy. Y el nivel académico, que creo que es lo más importante, al menos el nivel académico es muy bueno. De hecho, en naturopatía no hubo una semana que me quedara así. La bisexualidad es algo de lo que casi nadie habla, sobre todo porque todavía existe este mito de que las personas bisexuales están confundidas o están pasando solamente por una racha. Y en sí, pues sí es una racha, porque puedes estar con una persona de tu mismo sexo durante un periodo y tener una relación romántica durante un tiempo, y después puedes estar con una persona del sexo contrario y bueno, puedes alternarlas o puedes vivirlas de diferente manera. Sin embargo, muchas veces cuando una persona se autonombra bisexual o trata de ponerse la etiqueta de bisexual, en el momento en el que vuelve a una relación heterosexual, se llega a pensar que esta persona solo pasó por una racha de su vida o que quiso experimentar, y muchas veces se invisibiliza una orientación sexual que es igual, bueno, no diría igual, pero puede llegar a ser también algo problemática. La única diferencia tal vez es que hay ciertas, digamos que hay ciertos prejuicios en torno a la bisexualidad que tienen que ver con que las personas, al tener gusto por personas de otros sexos y del mismo sexo, pues pueden llegar a ser más promiscuas. Hola, aquí seguimos nuevamente. Solo menciono que estos audios de música que hemos estado escuchando es la voz de Morgana Love. Morgana es una chica transexual mexicana nacida en San Miguel Allende y que es una de nuestras mejores sopranos de México, con presentaciones ya en Europa, en Londres, en París, y bueno, lleva una carrera magnífica. Como pueden darse cuenta, tiene una voz preciosa. Y bueno, antes de seguir con el programa, ya me entró una pregunta de Raquel, que es una persona que me escribe, y quiere que si le pueden volver a decir qué es el olón, porque me perdí, porque desconozco el término, disculpas. Añade, me encanta esa frase, no necesitamos reproducirnos, sino amarnos. Y una petición más, aunque me queda claro que hablar de sexualidad no es solamente relación coital, me gusta que se explique de diferentes formas. Por eso les pido que explique de otra forma lo que es la sexualidad desde una visión amplia e integral. Sí, bueno, saludos a Raquel. Y olón es un término que viene del griego y que pues significa algo así como integral, como es parte de lo que conocemos como teoría de los sistemas. De hecho, la palabra olón es la misma raíz de holístico, cuando hablamos de una situación holística, así como integral, completa, total. Y es eso, un olón es aquello que va a completar lo que, bueno, nuestra sexualidad, ¿no? Y que está interrelacionado, es decir, si yo, mi género es femenino, pues voy a vivir socialmente, voy a vivir mi erotismo, por ejemplo, de una manera diferente, así mi género fuera masculino. O si mi erotismo está encaminado a la reproducción, pues bueno, no voy a usar métodos antifecundativos, y sí los voy a usar si no está relacionado. Tampoco es lo mismo si yo tengo una relación erótica, si aparte con esa persona me une un vínculo afectivo, o si únicamente lo hago pues por placer, ¿no? Sin ningún vínculo que de manera afectiva me relacione con la persona. Entonces, estos 4 olones están íntimamente relacionados
y juntos forman parte de ese sistema que conocemos como sexualidad. Y un poco respondiendo a la segunda parte de la pregunta, pues la sexualidad es todo aquello que vivimos que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, con nuestros placeres, con nuestra forma de vivirnos como hombres o como mujeres, con nuestra forma de reproducirnos. Es un tema muy, muy amplio y que por eso me gusta mucho apelar al concepto de los solones de Eusebio Rubio, porque si no nos perderíamos, ¿no? Y sería demasiado amplio. Pero así a grandes rasgos, eso podríamos decir de la sexualidad. Muy bien, Silvia, y muchas gracias, Raquel, por tu mensaje. Espero que te haya quedado más claro. Y si no, te puedes volver a comunicar con nosotros o cualquier otra persona al 22 81 14 72 20. Y bueno, ahora en esta segunda parte del programa, mi intención es que Silvia nos explique con lujo de detalles qué es la diversidad sexual, porque ya hablamos de lo que es la sexualidad, y tocamos el tema de la diversidad, por supuesto, inevitablemente, pero ahorita con esa misma precisión y claridad que la caracteriza, ¿qué es la diversidad sexual? Pues sí, es la manera diversa de vivir la sexualidad, así como, y eso también lo manejo en los talleres, por ejemplo, si hablamos de biodiversidad, ¿no? Ahorita en la selva del Amazonas se está quemando, se está perdiendo mucha biodiversidad, es una tragedia. Presumimos como México, como país, es un país rico en biodiversidad. Cuando hablamos de diversidad cultural, biológica, física, lingüística, pues hasta nos llenamos la boca y presumimos. Sin embargo, cuando hablamos de diversidad sexual, todo lo contrario, como que tendríamos que uniformarnos según estos pensamientos conservadores, y tendríamos que vivir la sexualidad de la misma manera todos y todas, ¿no? Y no, o sea, yo creo que la diversidad es esta riqueza. Ahora, ¿cómo se expresa? Pues ya lo mencionaba yo un poquito antes, ¿no? Cuando rompemos este esquema y vivimos la sexualidad de manera diferente. Por ejemplo, los gays, que son hombres que aman y se erotizan con otros hombres, las lesbianas que aman y se erotizan con otras mujeres, las personas bisexuales, escuchábamos la cápsula. Antier fue el Día Internacional de la Bisexualidad, porque justamente es una orientación sexual que a veces sufre estigmas tanto por heterosexuales como por homosexuales, ¿no? Dicen, no es que tú decídete, ¿no? Ya ubícate porque pues no se vale. Pues sí se vale. Si yo siento atracción por hombres y por mujeres, claro que se vale que yo tenga un novio ahorita y a los 6 meses tengo una novia, en fin, ¿no? Entonces, esa es una persona bisexual. Y las 3 T's, que ahí también hay a veces discusión, hay quienes nada más hablan de LGBTI y quienes preferimos usar LGBTTI, porque estamos hablando de travesti, transgénero y transexual. Transgénero y transexual son prácticamente lo mismo. Ahorita digo más o menos de qué se trata. Travesti es una persona que es un macho, para hablar en términos de sexo, que se identifica como hombre, pero que en ocasiones su expresión de género es desde el otro género. Un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste como hombre. No porque se asuma, ese hombre no porque se asuma como mujer, se sigue asumiendo como hombre, pero por diferentes circunstancias le gusta ocasionalmente ponerse a lo mejor unas medias, unos tacones para autoerotizarse, o es un actor, o las razones que sean. A ver, por ejemplo, si esta noche yo voy a una fiesta de disfraces y voy vestida de hombre, ¿soy una travesti en ese momento? Sí, te estarías travestiendo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ajá. Bueno. En cambio, una persona transgénero o transexual es aquella que nace con un sexo, macho o hembra, pero que no se corresponde con el género que le asignan. Es decir, yo nazco como macho y me asignan el género masculino, dicen, es un niño. Pero a muy temprana edad, además esto está ya científicamente comprobado, que entre los 2 y los 3 años la criatura ya identifica su género, ya tiene una identidad de género, que puede coincidir con el género asignado o no. Y cuando no coincide, estamos hablando de una persona transgénero o transexual. ¿Cuál es la diferencia entre transgénero y transexual? Pues
durante mucho tiempo se pensó, y todavía por ahí circula esta idea, de que una persona transexual nace en un cuerpo equivocado, o es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o viceversa, y que tenía que operarse, tenía que cambiar este cuerpo para que correspondiera, ¿no? Entonces yo tengo que operarme los genitales para tener una vulva, tengo que ponerme hormonas para que me crezcan los pechos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de Guillermo Núñez, como estos tres ejes, sexo, género y deseo, son independientes, yo puedo ser un macho con pene y con testículos y ser una mujer, y eso no me quita mi condición de mujer. Pero todavía sigue subsistiendo esta idea de adecuar el cuerpo. Entonces hay quienes, y bueno, hablábamos de Morgana tiene un documental maravilloso donde narra su experiencia de cómo va a Tailandia para hacerse una cirugía y bueno, termina feliz de la vida porque ese era su sueño, modificar su cuerpo para tener genitales femeninos. Sería una persona transexual, aquella que se opera o quisiera operarse para modificar sus genitales. No es cambio de sexo, porque el sexo también lo conforman los cromosomas, órganos sexuales internos, etcétera, y eso no cambia. Y en cambio la persona transgénero es aquella que únicamente vive en el otro género, es decir, yo pues dejo de vivir como hombre, me empiezo a expresar como mujer, porque mi identidad de género es femenina, pero no me interesa operarme los genitales, por ejemplo. A lo mejor sí hormonizarme, depilarme, hacerme depilación láser en el rostro. Hay muchos hombres transgénero que se operan el busto para pues no tener que, para poder andar sin camisa, irse a la playa con un traje de baño masculino, etcétera. Y la I es intersexual. La persona intersexual es aquella que nace con características sexuales biológicas ambiguas, que no corresponden a lo que estrictamente consideramos un macho o una hembra. Y esta puede ser una condición que se detecta al momento del nacimiento. Desgraciadamente, en algunos casos, estas criaturas las someten a cirugía, aun cuando ya la ONU ha dicho que no, a menos que sea necesario por cuestiones de salud o de vida o muerte. Y otras ocasiones, estas personas se detecta la intersexualidad en la adolescencia, porque nacen, por ejemplo, con vulva, pero en lugar de ovarios tienen testículos al interior. Entonces, en la pubertad empiezan a manifestar características sexuales secundarias más masculinas, y es cuando se dan cuenta de su intersexualidad. Esto de la intersexualidad tengo entendido que es no una malformación, pero sí el momento que se está formando el sexo del feto, que creo que es alrededor del tercer mes, hay o demasiada inyección, digamos, de hormonas en el vientre materno, de las hormonas que definen el sexo, o muy pocas, y de ahí viene que haya una irregularidad, digamos, en la formación de los órganos sexuales, tanto internos como externos. ¿No es así? Sí, de hecho hay 84 estados intersexuales, o sea, hay 84 combinaciones. También hay criaturas que nacen con un gen resistente a los andrógenos, entonces no se masculiniza, aunque nacen con pene y testículos, pero no desarrollan características sexuales masculinas, ¿no? No les cambia la voz, no les sale barba, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una condición, no es una enfermedad, no es una patología, y hay personas que en un momento dado deciden hormonizarse o someterse a una cirugía, pero aquí lo importante es que esa decisión sea de la propia persona. Claro. O sea, cuando médicos y médicas someten a una cirugía a recién nacidos intersexuales, están yendo en contra de sus derechos humanos. ¿Alguna pregunta, Edgar? Sí, retomando este tema sobre el colectivo LGBTI, y ahora que algunos agregan la A de asexual, pansexual y queer, y que está en discusión si se debe agregar la letra H de heterosexual o no, ¿por qué esta necesidad de etiquetarnos como comunidad y de darnos una etiqueta de lesbiana, gay, bisexual, transexual? Hace unos días tuve una charla con unos amigos, todos ellos heterosexuales, yo el único gay ahí en el grupo de amigos soy yo, y me preguntaban esto de que ellos tenían conflicto de que por qué teníamos que etiquetarnos, si pues somos personas y te gusta otra persona y quien te guste, no importa quién sea, pues te gusta y lo quieres y es asunto tuyo, ¿no? Eso es lo que ellos me expresaban. Entonces, ¿por qué esta necesidad de crear el colectivo LGBTIAQ?
Sí, mira, yo en principio estaría totalmente de acuerdo con que no es necesario ponernos una etiqueta. Incluso la Q, hay quienes ponen la Q también, la Q es de queer, y justamente la teoría queer lo que dice es eso, es que vivamos nuestra sexualidad sin etiquetas, sin ataduras, y si hoy quiero salir con un hombre, salgo con un hombre, si mañana con una mujer, si hoy me quiero vestir de mujer, si hoy me quiero vestir de hombre, o sea, vivamos libremente, y eso me parece muy sano, muy saludable, y sería importante que llegáramos a ese momento en el que ya no nos cuestionáramos, ¿no? Y pudiéramos vestir como quisiéramos y amar a quien quisiéramos. Ahora, ¿por qué la necesidad de autonombrarnos? Yo digo que son dos cosas. Primero, porque es importante para nosotros y nosotras tener reconocer nuestra identidad, tener un sentido de pertenencia también. Yo durante muchos años no sabía yo qué pasaba conmigo. En el momento que me dicen, tú eres una persona transgénero, por esto y esto, como que ya me quedo muy tranquila, ¿no? Ya que me quedo sabiendo, pues que no soy un bicho raro, para empezar, ¿no? Entonces, como un sentido de autorreconocimiento, me parece que es importante saber quién soy, dónde estoy. Ya de ahí me muevo para donde quiera, pero saber dónde estoy. Y una cuestión política. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no tenemos los mismos derechos. Si yo soy gay, lesbiana, travesti, transgénero, transexual o intersexual, no tengo los mismos derechos que personas heterosexuales o cisexuales, que es otro término también. Una persona cisexual es, por ejemplo, Rosy, tú eres una mujer cisexual porque naciste con concordancia entre el género que te asignaron y tu identidad de género. Yo soy una mujer transexual porque no hay concordancia con el género que me asignaron, ¿no? Eso sería cisexual. Entonces, como no tenemos los mismos derechos, pues tenemos que visibilizarnos. Lo que no se nombra no existe. Entonces, si yo como mujer lesbiana no tengo derecho a casarme, tal como el que sí tiene mi hermana, que es heterosexual, pues yo tengo que nombrarme, decir soy lesbiana, o soy travesti, o soy transexual, y exigir los derechos, ¿no? Por eso yo siento que no tiene mucho caso incluir la letra A de asexual, porque que yo sepa, ya me dirá alguna persona asexual, a lo mejor estoy equivocada, pero no me parece que una persona asexual, por el solo hecho de serlo, se le impida el disfrute de algún derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que justamente estas siglas, lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, hace alusión a personas que por nuestra diversidad se nos impide, por ejemplo, el derecho de personas transexuales, el derecho a tener una identidad que corresponda con mi propio ser. O sea, yo durante muchos años tuve que traer una credencial de elector a nombre de un fulano con el que ya no me identificaba. Entonces, ¿qué derecho necesito o qué necesito? Pues una ley de identidad de género que me permita modificar mi nombre, ¿no? Y lesbianas y gays, bueno, pues el matrimonio, la adopción, o sea, hay muchos derechos de los que no podemos disfrutar, por eso es importante nombrarlos. Sí, y es por eso que la letra H no se incluye dentro del colectivo LGBT, porque había una discusión entre heterosexuales y el grupo de la comunidad que decían que por qué no los incluían, si nosotros queríamos que ellos los incluyeran, porque nosotros no los incluíamos en la comunidad, y va precisamente basado en esto, que los heterosexuales no tienen problema alguno y no se vulneran sus derechos. O sea, los heterosexuales no tienen problema de ejercer todos los derechos a los que toda la sociedad tiene, y nosotros sí. Entonces, exactamente, y aquí, como decía Rosy al principio, las y los heterosexuales también forman parte de la diversidad sexual. Claro. Y también las propias personas heterosexuales tienen diferentes maneras de vivir su sexualidad, ¿no? Estará la mujer abnegada, sumisa, obediente, que está con el marido, llueve, truena, relampaguee. Habrá la que diga, no, pues yo no voy a tolerar esto. Habrá quienes les guste, siendo heterosexuales, el sexo oral, el sexo anal. O sea, también hay mucha diversidad. Entonces, yo sí incluyo a las personas heterosexuales en la diversidad sexual, pero no le incluyo en las siglas LGBTTI, porque no necesitamos visibilizarlas para luchar por sus derechos, porque ya los tienen, ¿no? Claro. El problema es que cada vez hay más siglas, ¿no? Porque ahora resulta que leí en algún sitio que también existen los queer, ¿no? Pero el queer también se le puede decir no binario,
se le puede decir inconforme con el género. Entonces, ¿dónde metemos esas siglas? Es un problema. Pues mira, son matices. Yo insisto, cada quien tiene su manera de pensar. Yo no lo pondría en las siglas porque, pues al final, bueno, a lo mejor las personas no binarias sí tendrían que pelear por una identidad no binaria. O sea, yo como transexual o transgénero, yo puedo sacar, bueno, ya lo hice porque nací en la Ciudad de México, un acta de nacimiento que me reconozca como mujer. Pero una persona no binaria va a decir, bueno, pero yo no quiero que mi acta de nacimiento diga ni hombre ni mujer, que diga persona o que diga no binaria, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podríamos sí reconocer. Entonces, lo binario no es lo mismo que queer. No, digamos que lo queer es, o sea, puede haber una persona heterosexual queer, puede haber una persona trans queer, como yo, por ejemplo. O sea, lo queer es una postura, no es ni una orientación ni una identidad, es una postura. Y esa postura es, yo no voy a ceñirme a lo establecido, porque lo que dice la teoría queer es que incluso homosexuales, lesbianas, trans, terminamos reproduciendo estereotipos y terminamos ubicándonos en los cajones que existen. Un ejemplo muy claro, digo, desgraciadamente aquí tendríamos que explicar un poco lo que es una persona mushe, pero así rápidamente, las personas mushe en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, son personas que nacen como hombres, que nacen con sexo masculino, pero que pueden ser o bien hombres homosexuales que diríamos afeminados, que también es un concepto muy estereotipado, pero bueno, para entendernos, o mujeres trans. Entonces, si yo, en lugar de haber nacido en la Ciudad de México, hubiera nacido en Oaxaca, yo hubiera sido mushe, pero como nací en la Ciudad de México, soy trans. O sea, lo que dice la teoría queer es que buscamos cajones en donde meternos los que estén más cerquita, y no necesariamente son aquello con lo que estamos más a gusto, pero es lo que, ahora sí que es lo que hay. Entonces, por eso digo, no es propiamente una identidad, sino una postura. Entonces, lo correcto sería decir LGBTTI y ahí, punto. Pues mira, yo no me atrevo a decir lo correcto. Yo no me atreví a decir lo correcto. Claro, pero, no, sí. Pero es lo que a mí me gusta, porque además, si metemos la Q, pues yo siento que estamos yendo en contra de lo que ellos exactamente, apoyan, de la teoría ¿no? queer. O sea, cuando dicen, no queremos etiquetarnos, pues te voy a etiquetar. Los que no se quieren etiquetar tienen esta etiqueta. Me parece contraproducente, ¿no? Bueno, y hoy leí, o ayer, que hay una nueva modalidad que se llama high sexuales. High en inglés quiere decir que estás drogado. Entonces, high quiere decir personas que estando drogadas, digamos un hombre drogado, y por estar drogado o borracho, se acuesta con un hombre, o sea, el clásico HSH, hombres que tienen sexo con hombre. Vamos a tener que meter la H en la sopa de letras. Mira, es que es realmente muy difícil. Aquí yo te hablaría como sexóloga, te diría que estos son expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay sadismo, hay fetichismo, hay gente que necesita pues golpear con consentimiento, por supuesto, a otra para tener un orgasmo. Eso no vamos a meter la S de sadismo en la sigla. Entonces, pues, esto de high sexual yo lo pondría como una expresión comportamental de la sexualidad. Pues me dicen que ya nos tenemos que ir despidiendo. Nuevamente les hago recordar que pueden, bueno, si ya no lo escucharon el programa directamente en el www.upabradio.edu.mx, sí lo pueden ver e incluso ver, porque nos están grabando en este momento, en su página de Facebook, ¿no?, de UPAV Radio. También, por otro lado, les recuerdo que mi teléfono, por si tienen alguna duda, me pueden llamar a la casa o mandar un mensaje, 2281-147220, y que tengo un grupo de apoyo a madres y padres en Facebook que se llama Grupo Jalapa LGBTTI.
y me comí una T porque ya demasiadas Ts. Pues yo agradezco muchísimo, Silvia Susana, por tu apoyo en este programa, porque creo que sí aclaraste muchos puntos. ¿Tú cómo lo sentiste? Súper claro, ¿Sí? Rosita, sí, agradezco, Silvia Susana, tu intervención. Además que ya tenía muchas ganas de conocerte porque había escuchado hablar mucho de ti sobre este tema que llevas trabajando con la sexualidad. Entonces la verdad que quedó súper claro. Espero mis amigos hayan escuchado el programa y les haya quedado claro, ¿no? Perfecto. El próximo programa, mi idea es entrevistar a aproximadamente tres, a lo mejor 4 muchachos de la diversidad sexual, chicos o chicas, para que nos platiquen sus experiencias, sus vivencias en su crecer y madurar dentro de su diversidad sexual. Así que sin más por ahora, me despido. Estamos en UPAB Radio y continuamos con el programa de Triboli Bemur, dirigido por Claudia Ayora. Muchas gracias. Adiós.